Buenas tardes. Hoy vamos a ver la diferencia que existe entre el uso, el abuso y la adicción. En cuanto al tema de la prevención de conductas adictivas comportamentales, es decir, sin sustancia. ¿Qué son este tipo de comportamientos? Pues son un tipo de adicciones en las que no existe una sustancia cuya química esté directamente relacionada con el abuso y con la dependencia, como puede ser el alcohol, el cannabis u otro tipo de drogas. Suelen ser conductas por sí mismas reforzantes, pues por ejemplo a nivel económico, a nivel de autoimagen, con necesidades afectivas, etc. Existen muchos tipos de adicciones de conducta, pero vamos a tratar, entre otras, las siguientes. La adicción a las nuevas tecnologías, que englobaría Internet, teléfono móvil y redes sociales. La adicción a las compras y la adicción al juego, que incluiría también, además de los juegos de azar clásicos, los videojuegos y los juegos a través de la red. Existen importantes diferencias entre los principales dispositivos, aunque en todos ellos pueden darse el uso, el abuso o el uso problemático, que en algunos casos se empiezan a detectar como conducta adictiva. Es cierto que durante muchos años la noción de adicción nos ha llevado a pensar exclusivamente en la adicción a las drogas. Ante este riesgo, la sociedad está muy sensibilizada, especialmente los padres, pero hoy en día la acepción es mucho más amplia, puesto que cualquier conducta es susceptible de convertirse en adictiva. Sin embargo, no todas las personas tenemos el mismo riesgo de desarrollar en exceso una actividad que pudiera ser adictiva o de terminar siendo dependientes de ella. Los factores personales y ambientales establecen diferencias importantes en el riesgo de desarrollo e influyen en la evolución de una adicción. Detectarla en las fases iniciales del proceso es clave para una prevención eficaz. Un adolescente que hace uso de las nuevas tecnologías no presenta ningún indicio adictivo si lo hace para divertirse, para comunicarse o para jugar y disfruta de ello. No hay señales de alarma si el uso que hace de ellas no interfiere en sus obligaciones ni en sus actividades de tiempo libre. Es decir, si sigue haciendo todo lo que hacía antes y además otras actividades, por ejemplo, chatear de vez en cuando o jugar a la videoconsola alguna tarde, no pasaría nada. En definitiva, el uso de las nuevas tecnologías no supone un problema si es controlado y está en equilibrio con el resto de las actividades del menor. Empieza a haber indicios de empleo inadecuado cuando el incremento del uso produce una interferencia grave en la vida cotidiana y el adolescente pierde interés por otras actividades. Por ejemplo, comienza a relegar las tareas escolares y a ausentarse de actividades extraescolares o de eventos sociales. En esta etapa, la vida empieza a girar en torno a las nuevas tecnologías, en detrimento de cualquier otra actividad. Como consecuencia, comienzan los conflictos con los padres y la negación por parte del adolescente de la existencia de un problema, al mismo tiempo que aparecen las mentiras y las manipulaciones para dedicar más tiempo al ordenador, a la videoconsola o al teléfono móvil. Esta situación se torna insostenible cuando se mantiene el uso de ordenador u otras tecnologías a pesar de las consecuencias negativas que irán apareciendo en todas las áreas, en el área personal, en la escolar, familiar y social. El adolescente ya no usará las nuevas tecnologías para pasarlo bien, sino para aliviar el malestar que le supone no utilizarlas. Llegados a este punto, el menor sentirá una necesidad imperiosa de llevar a cabo la conducta a toda costa. La adicción llega cuando una afición interfiere en tu vida cotidiana o no se busca esa conducta para pasarlo bien, sino para no pasarlo mal. Aunque hasta el momento ninguna sociedad científica ha establecido las características de la adicción a las nuevas tecnologías, se utiliza este término cuando aparecen conductas similares a las que presentan las personas con adicción a las drogas o al juego patológico. Las conductas típicas o los síntomas de la adicción a las nuevas tecnologías se pueden resumir en los siguientes puntos. La tolerancia, en el sentido en el que necesitas cada vez más, la pérdida del control, la ocultación a través de mentiras, el abandono de otras actividades y los cambios de comportamiento. Mención aparte merece el síndrome de abstinencia, ya que, como ocurre con las adicciones a sustancias, las personas adictas a una determinada conducta experimentan este síndrome
cuando no puedan llevarla a cabo, padeciendo un profundo malestar emocional. Por ejemplo, un estado de ánimo disfórico, insomnio, irritabilidad, inquietud psicomotriz, etc. Tanto para prevenir las adicciones de conducta como para buscar soluciones cuando ya están presentes, es fundamental disponer de una buena información y un asesoramiento adecuado. Pues nos vemos en el siguiente programa. Muchas gracias. Buenas tardes. En el programa de hoy vamos a hablar de Internet y de redes sociales. Las llamadas adicciones a las pantallas presentan una mayor incidencia entre los adolescentes y jóvenes debido al alto grado de penetración de las nuevas tecnologías en este grupo de edad. En España se han realizado numerosos estudios e investigaciones acerca de este fenómeno y su repercusión. Las nuevas tecnologías tienen hoy una importante presencia en nuestra vida, hasta el punto de que en los países desarrollados resulta difícil imaginar cómo sería la vida sin ellas. Entre los últimos desarrollos de Internet se incluyen las llamadas redes sociales, creadas para fomentar las relaciones personales a través de la red. Su objetivo es crear un espacio en el que las personas registradas pueden comunicarse, compartir opiniones o experiencias y, en suma, interactuar. Se pueden crear grupos de usuarios en torno a un interés o afición común, ofreciendo de este modo a los miembros del mismo espacio un diálogo, un aprendizaje o un intercambio de ideas. Actualmente cuentan con millones de usuarios debido al extraordinario auge que tienen entre jóvenes y adolescentes que utilizan con frecuencia redes como TikTok, Instagram, Facebook y Twitter. A través de estas redes se comparte todo tipo de información, fotos, opiniones, iniciativas, propuestas y un largo etcétera. Su objetivo está a caballo entre la comunicación y el puro entretenimiento, incluso, en opinión de algunos, del exhibicionismo, de lo que hasta ahora solo se mostraba en la esfera privada. También los adultos frecuentan las redes, especialmente las orientadas a la búsqueda de empleo o las relaciones profesionales. Los menores de hoy son los llamados nativos digitales, ya que desde que nacieron las nuevas tecnologías han estado presentes en sus vidas. Han crecido con esta realidad. Por eso Internet es una herramienta que manejan de manera natural y ágil. A partir de los 10 u 11 años se conectan a la red de forma regular, aunque se constata que el acceso a Internet se produce a edades cada vez más tempranas y con mayor frecuencia. Asimismo, a medida que el adolescente se va haciendo mayor, va aumentando el tiempo que dedica a navegar por la red. El hecho de que la mayor parte de los hogares españoles cuente con ordenador y conexión a Internet facilita el acceso de los menores a la red. A pesar de las múltiples aplicaciones que presenta el uso de Internet, los menores suelen conectarse a la red con dos objetivos muy claros. El primero es comunicarse con sus amigos y el segundo divertirse y entretenerse. El auge de las redes sociales ha calado hondo entre los menores. De hecho, algunas de las más populares están pensadas y diseñadas expresamente para ellos y en la actualidad cuentan con millones de usuarios registrados. Las ventajas de Internet son incuestionables. Ha revolucionado el mundo de la información, el entretenimiento, la comunicación y otros ámbitos. Sin embargo, cualquiera de sus ventajas es susceptible de convertirse en un inconveniente. Como cualquier herramienta, máxime cuando su potencial es tan extraordinario, depende del uso que se le haga y que se convierta en algo positivo o en algo nocivo. A continuación vamos a presentar los riesgos e inconvenientes más importantes que los padres deben conocer. Por ejemplo, el ciberbullying o el acoso escolar a través de Internet tiene su origen en numerosas ocasiones en las redes sociales y en los canales de comunicación. Esta forma de acoso puede manifestarse de formas muy diversas, desde comentarios ofensivos en foros, mensajes amenazantes, ya sea por email, por mensaje de texto, el robo de contraseñas, la aparición en las redes sociales de imágenes comprometidas de la persona acosada, creación de perfiles falsos con los datos de la víctima, difusión de falsos rumores sobre el acosado y un largo etcétera. Los adolescentes no siempre valoran el daño que pueden causar a un amigo o a un compañero. Se escudan tras el falso anonimato que ofrece Internet y la aparente falta de normas. Por este motivo es muy importante hacerles ver que en Internet, al igual que en la vida real, deben tener en cuenta unas normas básicas de respeto hacia el resto de usuarios.
Los padres son los principales responsables de educar a vuestros hijos, en este sentido y en otros, sobre todo para que asuman la importancia de estas normas y las respeten en todo momento. Cuando se detecta una situación de acoso a través de Internet, debemos actuar de forma rápida para evitar que lo que parte como una simple broma se acabe convirtiendo en un asunto serio que puede llegar a ser muy grave. La exposición de la información personal, desde el nombre, la edad, el colegio o en el instituto en el que se estudia, fotografías, dónde estoy, con quién estoy en este momento, puede ser utilizada por cualquier usuario de la red, poniendo en peligro al menor identificado. Hay que prestar mucha atención a dónde y a quién enviamos nuestros datos personales. En Internet podemos registrarnos en páginas para participar en sorteos, recibir noticias, entrar en foros y otras acciones que nos piden los datos personales. En estos casos, antes de enviarlos, debemos leer detenidamente las condiciones de uso de la página y su política de privacidad para saber qué pueden hacer con nuestros datos, cosa que nunca se hace, pero es muy necesaria. Antes de publicar nuestra imagen en Internet, debemos ser conscientes de que es la forma más sencilla de proporcionar los datos personales. Por otra parte, hay que tener en cuenta que esa imagen va a ser pública, pudiendo ser vista por cualquier usuario de la red. Por ello, debemos analizar hasta qué punto queremos que nuestra intimidad quede visible. No hay que olvidar que en el caso que en esas imágenes aparezcan otras personas, necesitamos su permiso para publicarlas. Subir fotografías a la red, esto es, publicarlas sin el consentimiento de las personas que aparecen en ellas, es un delito. Que quede claro. La falta de protección ante desconocidos se produce porque en la red es muy sencillo que nos engañen usuarios que se hacen pasar por otras personas. En la prensa es relativamente frecuente leer noticias de adultos detenidos por intentar acosar a menores a través de la red. El grooming o acoso sexual a través de Internet se produce en la mayoría de casos de manera muy similar. El adulto entra en las páginas frecuentadas por adolescentes haciéndose pasar por uno de ellos. Poco a poco va ganándose la confianza de los menores hasta que comienza el chantaje, la intimidación o las amenazas. Nuestros hijos deben conocer el riesgo al que se exponen. Hay que insistirles en que nunca deben fiarse de los desconocidos, que pueden engañarles y que tienen que sospechar de toda persona que les pregunte de forma insistente por información personal. Ahora vamos a dar unas pautas de prevención para los padres. En primer lugar, establece junto a tus hijos unas reglas consensuadas para navegar por Internet. Para que las reglas sean asumidas por el adolescente no se deben imponer, sino que hay que lograr un acuerdo mutuo. En segundo lugar, habla con tus hijos sobre sus hábitos de uso de Internet. Es esencial conocer y comentar con ellos cómo y para qué lo usan. En tercer lugar, deja que naveguen solo cuando haya un adulto en casa. Siempre que sea posible debería haber un adulto en casa para supervisar y dar soporte al menor cuando está conectado a Internet. En cuarto lugar, preferiblemente coloca el ordenador en el salón o en una zona de uso común. De esta manera podemos estar al tanto de lo que hacen delante del ordenador con simplemente echar un vistazo. En quinto lugar, procura conocer los contactos y contraseñas de las cuentas de correo de tus hijos y de las redes sociales, al menos hasta que tengan los 16 años. En sexto lugar, navega y chatea de vez en cuando con tus hijos, así podrás conocer sus hábitos y preferencias y crearás un clima de mayor confianza entre vosotros. En séptimo lugar, indícales que eviten intercambiar direcciones, números de teléfono o datos personales que puedan identificarlos. En octavo lugar, evita que se conecten a Internet por la noche, especialmente a los chats. En noveno lugar, fija objetivos y tiempo para navegar por Internet. Tienes que saber que tus hijos están seguros de haciendo algo productivo cuando navegan por Internet. En décimo lugar, procura alcanzar el nivel de habilidad informática de tus hijos. Es cierto que muchos menores tienen mayor conocimiento y aptitudes para manejar las nuevas tecnologías que algunos adultos, pero lo tienes que intentar. Y por último, utiliza los sistemas de protección disponibles para evitar el acceso a páginas no apropiadas para menores. En Internet podéis encontrar muchísimos y son muy útiles. Bueno, pues con esto hemos terminado. Nos vemos en el siguiente programa. Un saludo.
Buenas tardes, hoy os voy a hablar de teléfonos móviles. En los últimos años los teléfonos móviles han evolucionado de manera vertiginosa. Hoy en día ofrecen una amplia variedad de aplicaciones. Se han convertido en aparatos multifunción que, además de servir para enviar y recibir llamadas, se utilizan para el envío y recepción de mensajes instantáneos, como agenda, como despertador, como calculadora o bien para jugar o conectarse a Internet. Los menores utilizan el teléfono móvil con fines muy diversos. Los usos principales son el envío de mensajes instantáneos y las llamadas a amigos o familiares. También lo utilizan de forma cada vez más frecuente para las redes sociales, como pueden ser TikTok, Instagram, Facebook o Twitter. También para escuchar música y descargarse canciones o vídeos. En cuanto a la adquisición del primer teléfono móvil, llama la atención la rápida evolución a la que los jóvenes se han visto sometidos. En apenas unos años, la edad a la cual un menor obtiene su primer teléfono móvil ha descendido notablemente. ¿Por qué soy la única o el único de la clase sin móvil? Esta pregunta es cada vez más frecuente en los hogares españoles. Los niños, a edades cada vez más tempranas, demandan a sus padres un teléfono móvil propio. Los padres se sienten presionados por sus hijos y los hijos, a su vez, presionados por amigos y compañeros. Para la mayoría de los jóvenes, tener un móvil significa pertenecer al grupo. Es un aparato que puede proporcionarles prestigio, poder y éxito frente al resto de los compañeros. Pero si no saben utilizarlo, puede crear muchos problemas. Por este motivo es muy importante que los padres, antes de dar a su hijo o hija un móvil, evalúen la conveniencia de hacerlo en función de la madurez y la responsabilidad del menor. Si finalmente se lo dan, los padres deben educar a sus hijos en el uso responsable del móvil, no solo en lo que al gasto se refiere, sino también a la utilización de los accesorios como cámaras, grabadoras, descargas de Internet u otros. No hay que olvidar que la grabación y difusión de imágenes requiere la autorización de las personas implicadas. Si no es así, puede suponer un delito por el cual el menor puede ser denunciado, juzgado y sancionado. Es importante que los jóvenes sepan hasta qué punto su comportamiento es o no adecuado y, sobre todo, que aprendan la importancia de respetar la intimidad de los demás. Los menores deben entender asimismo en qué momentos o lugares no es adecuado el uso de teléfonos móviles. Por ejemplo, en el cine, en la sala de espera de un hospital, mientras se está comiendo con la familia o con amigos, en la escuela, en el instituto, etc. En el día a día es muy frecuente encontrarnos con adolescentes que utilizan su móvil cuando van caminando por la calle, bien sea escuchando música, mandando mensajes o hablando con alguien. Aunque es una situación muy frecuente, puede llegar a ser muy peligrosa. Mientras se camina por la calle hay que estar atentos al tráfico, a los semáforos, incluso al resto de peatones, y si vamos distraídos con el móvil podemos sufrir algún pequeño accidente. Otra práctica habitual por parte de los menores es el uso del teléfono móvil al irse a dormir. Navegan por Internet o por las redes sociales, mandan mensajes a sus amigos y esperan a que les contesten durante horas. También ven vídeos, etc. Esto, además de hacer que el adolescente se duerma más tarde, puede alterar su ritmo de sueño. Para obtener un adecuado descanso es necesario evitar situaciones que nos alteren momentos antes de conciliar el sueño. El mal uso de los teléfonos móviles conlleva una serie de riesgos que, sin embargo, son los que los padres perciben como de menor importancia. Recientemente, las operadoras de telefonía móvil han puesto a disposición de los padres una serie de herramientas de control y prevención de situaciones conflictivas, tales como teléfonos con localizador para saber dónde se encuentra el menor, servicios de cobro revertido para que se puedan llamar aunque no tengan saldo, mecanismos de restricción de llamadas y mensajes y servicios de filtrado y uso restringido de contenidos de Internet. Para conocer los servicios que ofrece cada operador hay que ponerse en contacto directamente con ellos, que ellos nos informarán de todas las posibilidades a nuestro alcance. A pesar de las posibles ventajas o inconvenientes de cada una de las opciones al contratar un teléfono móvil, en el caso de los menores se considera más adecuada la opción del contrato. De esta manera, de forma periódica, vamos a poder saber qué es lo que hace nuestro hijo con el móvil. Leyendo la factura tendremos una información muy completa. Por ejemplo, podemos saber a qué números llama con más frecuencia, en qué momento del día realiza estas llamadas, si utiliza el móvil para llamar a números con tarifa adicional, si las descargas son excesivas o si se conecta a Internet en horarios que no debería. Por otra parte, los móviles de contrato permiten limitar el consumo mensual, de modo que, una vez superado el límite, ya no se puede utilizar ningún sistema de pago, de forma análoga a lo que ocurre cuando se termina el saldo de la tarjeta. Uno de los aspectos más controvertidos desde el punto de vista de los adolescentes es la prohibición de utilizar los teléfonos móviles en el aula. Los padres debemos de conocer la normativa,
vigente en nuestro país para actuar en consecuencia. El Gobierno central, en el Real Decreto de Derechos y Deberes de los Alumnos y Normas de Convivencia de los Centros, prohíbe cualquier comportamiento que altere el ritmo de la clase o moleste al resto de compañeros. Apoyándose en este decreto, podríamos considerar que el uso de los móviles queda totalmente prohibido. Algunas comunidades autónomas han aprobado decretos que prohíben específicamente el uso de móviles u otros dispositivos electrónicos dentro de las aulas. Asimismo, existe un régimen de reglamento interno de cada centro, es decir, un documento elaborado y aprobado por distintos miembros de la comunidad educativa que contiene las normas que rigen la vida del centro. Muchos centros educativos contemplan dentro de esta normativa la prohibición explícita de usar móviles dentro del recinto escolar. Los padres debemos estar informados de las normas que regulan el funcionamiento del centro educativo de nuestros hijos y hacer que las respeten. En la actualidad, los teléfonos móviles contienen mucha información personal, como puede ser la agenda, los contactos, vídeos y fotos. Por este motivo, en caso de pérdida o robo, no solo hay que bloquear la tarjeta SIM para impedir que terceras personas hagan llamadas a cargo del usuario, sino que también hay que bloquear el terminal para que éste quede totalmente inutilizado. Ahora vamos a dar unas pautas para un uso adecuado de los teléfonos móviles. Los hijos piden un teléfono móvil cada vez con más precocidad, habitualmente entre los 8 y los 10 años, aunque esta edad se va adelantando hasta el punto de que se han constatado casos de niños de entre 5 y 6 años con un móvil en el colegio. Ante la situación inevitable de que nuestro hijo pida un móvil, los padres debemos tener un criterio formado al respecto y saber que antes de dárselo debemos establecer unas normas de uso sobre cuánto y cuándo puede utilizarlo. En edades tan tempranas, el control sobre el móvil deben tenerlo los padres. No se puede recomendar una edad exacta a la que los hijos puedan tener móvil. Cada niño, cada familia y cada situación son diferentes. Lo que puede ser válido para un niño puede ser contraproducente para otro. Si nos guiamos por el sentido común, podremos permitir que nuestro hijo tenga móvil solo en las ocasiones en las que le resulte necesario. Como a menudo quieren un móvil a toda costa, con argumentos como todos los de mi clase tienen móvil menos yo, y les genera bastante ansiedad el hecho de no tenerlo, una sugerencia es que para determinadas actividades puedan utilizar un teléfono móvil de la familia, es decir, un terminal extra que no pertenece a nadie en concreto, sino que está disponible para que lo use el que lo necesite o le prestemos el nuestro. Por ejemplo, el día que sale con los amigos y va solo en transporte público o cuando nos interese que esté localizable. En ocasiones los padres prometen el móvil al hijo cuando éste cumpla una determinada edad, sin detenerse a analizar si realmente les hace falta antes. Puesto que nuestro objetivo es que hagan un uso razonable y responsable del teléfono móvil, debemos actuar nosotros mismos de una forma razonada. Las siguientes directrices pueden servir de orientación en esta tarea. Primero, hay que observar el uso que tu hijo hace del móvil. Segundo, enseñarle a utilizarlo solo cuando sea necesario y no haya otra forma de comunicarse. Tercero, pídele que sus conversaciones sean cortas. Cuarto, pon un límite de gasto mensual y de tiempo de uso. Quinto, hazle responsable del gasto que genera su móvil. El hijo debe asumir este gasto normalmente con el dinero semanal que recibe de paga. Sexto, dale a conocer las tarifas telefónicas. Para que se haga responsable del gasto es necesario que conozca las tarifas de cada una de las acciones que realiza con el teléfono. Séptimo, no le permitas superar estos límites de tiempo o dinero establecido. Octavo, exígele que apague el teléfono cuando lo necesite o no pueda utilizarlo, mientras estudia, mientras come en familia, mientras duerme o mientras está en el colegio o en el instituto. Noveno, no permitas que realice descargas de vídeos o fotos o intercambie archivos de forma continua. Décimo, infórmale de los riesgos que conlleva tener el Bluetooth activado constantemente. Por último, intenta que el teléfono móvil no te separe de tus hijos por ser un instrumento o un lenguaje que desconoces. Mensajes clave para los menores. Es imprescindible que nuestro ejemplo sea coherente para que los hijos utilicen bien el móvil, ajustándonos y respetando nosotros mismos las normas establecidas. Para el buen uso de todas las tecnologías es clave una buena comunicación con los hijos, de la que extraigamos unas normas que permitan el uso sano y razonable del teléfono móvil. En ellas debemos tener en cuenta el grado de necesidad, la madurez del hijo y su edad. A continuación, te pondremos algunas ideas básicas que deberías transmitir a tus hijos
en cuanto al uso del teléfono móvil. 1. Utiliza tu móvil solo cuando sea necesario. 2. Utilízalo de forma que no te aísle de las personas que te rodean. 3. El teléfono móvil debe estar apagado en lugares donde no esté permitido su uso. 4. Da prioridad a las personas con las que estás hablando físicamente, frente a las personas que te llaman al móvil o que te escriben. 5. Controla lo que gastas cada mes y conoce las tarifas de tu teléfono y recuerda no sobrepasar el límite acordado. 6. Utiliza otros medios de comunicación que se adapten más a las circunstancias. Por ejemplo, utiliza el teléfono fijo para llamar a otro fijo. Además es más económico. Utiliza el correo electrónico y utiliza una reunión de amigos u otros canales de comunicación. Pide permiso antes de fotografiar o grabar a alguien. Bueno, pues eso ha sido todo por hoy. Nos vemos en el siguiente capítulo. Gracias. Buenas tardes. Hoy vamos a hablar de videojuegos. Los videojuegos son las nuevas tecnologías que más han revolucionado el mundo del entretenimiento entre mayores y pequeños. Es una industria en auge permanente que factura miles de millones de euros, ya que cuenta con millones de usuarios en todo el mundo. Constantemente aparecen en el mercado nuevos juegos o nuevas versiones de los que ya hay y consolas más sofisticadas que hacen el juego más vivido y más real. Los videojuegos permiten jugar solo o en grupo o incluso ofrecen la posibilidad de jugar online con numerosos jugadores. El diseño de determinados videojuegos hace que su uso sea extremadamente divertido y estimulante y por ello tengan un alto poder atractivo. Muchos de ellos fomentan la competitividad y someten al usuario a una estimulación constante. En el mercado existe una gran variedad de juegos que pueden clasificarse en función de su contenido, en las siguientes categorías: juegos de acción, de carreras, de estrategia, de aventura, de deporte, de simulación, de ritmo y de baile, educativos y un largo etcétera. El código PEGI nos ofrece dos tipos de información. Uno, que es la edad recomendada, y dos, los contenidos del juego. Con respecto a la edad, es posible clasificar un juego dentro de 5 categorías: 3, 7, 12, 16 y 18, que indican los años a partir de los cuales el juego se considera adecuado. Para los juegos en línea, aquellos que precisan conexión a Internet para funcionar, se ha creado una regulación específica que se llama el sistema PEGI Online. Los proveedores del juego deben cumplir una serie de normas de seguridad y garantizar la protección de los menores para obtener esta licencia. La marca PEGI aparece en la página de inicio del juego con un enlace a una página con información específica. En la actualidad, muchas páginas web contienen pequeños juegos. En estos casos es posible que aparezca la etiqueta que pone PEGI OK, que indica que cualquier persona puede jugar porque el juego no incluye ningún tipo de contenido potencialmente inapropiado. Hoy en día los videojuegos se han convertido en una herramienta de ocio frecuente, en especial entre los más pequeños. Al contrario que con otras nuevas tecnologías como Internet o el teléfono móvil, en el caso de los videojuegos son los más pequeños los que los utilizan con mayor frecuencia, en especial entre los 7 y los 13 años, ya que más del 80% de los menores de estas edades son jugadores. A medida que aumenta la edad, van abandonando este tipo de juegos. Esto no quiere decir que no sigan jugando. Los datos actuales señalan que entre los jugadores de videojuegos es muy superior el porcentaje de varones, si bien el porcentaje de jugadoras ha ido en aumento en los últimos años. Respecto al lugar de uso, lo mismo que ocurre con otras tecnologías, la mayor parte de los menores juega desde su propia casa. Además de la videoconsola, existen otros soportes para jugar, como pueden ser las máquinas de las salas recreativas, los dispositivos portátiles, los ordenadores o incluso Internet. Los adolescentes utilizan preferentemente el ordenador y la consola para juegos adquiridos y cada vez con más frecuencia los teléfonos móviles e Internet para juegos online. Los juegos preferidos de los menores son los de acción, deportes, coches, carreras y aventuras. Los videojuegos no suponen ningún riesgo para nuestros hijos en sí mismos. Este depende de su contenido y del uso que hagan de ellos. El ocio de nuestros hijos se caracteriza por ser cada vez más tecnológico, más pasivo y más individual. Es evidente que los videojuegos son divertidos y estimulantes para los jóvenes, pero por divertidos que sean, resulta muy poco recomendable que esta actividad monopolice el tiempo libre y de ocio de nuestros hijos. Es un riesgo que debemos evitar. El tiempo libre es una oportunidad de aprendizaje vital que potencia el adecuado desarrollo de los menores. Una buena gestión del mismo debe incluir actividades como deportes,
actividades de la naturaleza, actividades familiares, con amigos, eventos culturales, etc. Por ello, jugar a videojuegos es una buena forma de invertir el tiempo libre siempre y cuando no sea la única. El exceso de tiempo dedicado a videojuegos acarreará problemas de diversa índole, desde dolencias físicas, como dolores de espalda y molestias en los ojos, a problemas en el rendimiento escolar, como puede ser también pérdida de amigos o problemas familiares. Si los videojuegos acaparan el tiempo destinado a otras responsabilidades o actividades en general, obviamente estos problemas aparecerán a corto o medio plazo. Pero los riesgos no solo se deben en el exceso de tiempo, también en una inadecuada selección de los contenidos. Como hemos visto, en el mercado existe una amplia gama de juegos. Cuando no se hace una selección rigurosa y responsable de los contenidos, puede suceder que el menor esté expuesto a contenidos que no le corresponden, como pueden ser violencia y sexo. Algunos estudios revelan que los videojuegos de contenido violento pueden generar violencia, hasta el punto de que sucesos violentos, algunos de ellos muy conocidos en la prensa, están lamentablemente asociados al uso de videojuegos. El videojuego se convierte para el menor en una fuente de aprendizaje más, por lo que la exposición reiterada a contenidos violentos puede tener como consecuencia que el menor aprenda este patrón como resolución de conflictos. Los videojuegos tienen ventajas e inconvenientes, como todo. Los siguientes consejos son una orientación para educar a nuestros hijos en un uso razonable y responsable de los mismos. La primera, conoce las normas PEGI, lo que hemos hablado antes, para elegir junto a tus hijos los juegos que más les gustan, teniendo en cuenta que se ajusten a sus intereses y nivel evolutivo. También, respeta las edades recomendadas para cada videojuego. Esto es muy importante. No le podéis dar a un niño juegos de adulto. Muestra interés por los videojuegos de tus hijos. Enseña a tus hijos a controlar el tiempo que dedica a esta actividad. Supervisa que tus hijos no dediquen todo su tiempo a jugar con los videojuegos. No es recomendable utilizar las videoconsolas como recompensa o como castigo, ya que se les otorga más valor del que tienen. Enséñales a jugar de forma sana para evitar problemas físicos. Si observas que tu hijo se está poniendo nervioso o agresivo con un juego, debes hacerle parar. Ten en cuenta los riesgos ante desconocidos. Activa los controles parentales de las videoconsolas de última generación. Sin embargo, a pesar de las facilidades que ofrecen los controles parentales, hay que recordar que no siempre se pueden estar pegados a los hijos y que la mejor forma de evitar que entren en conversaciones cuestionables o accedan a contenidos para adultos es hablando con ellos. Si juegan en línea, vale la pena hacer el esfuerzo de acompañarlos alguna vez para conocer el ambiente en el que se desenvuelven. Muchas gracias, nos vemos en el siguiente capítulo. Buenas tardes, hoy os voy a hablar de los juegos de azar. El juego en sí es una actividad normal y positiva en la vida de cualquier niño o adolescente y permite el desarrollo físico, psicológico y social, facilitando que descubra y aprenda las normas sociales y de convivencia. Pero cuando este juego se convierte en competitivo y permite la consecución de algo valorado y generalmente material, podemos decir que el tren del juego cambia de vía y empieza a discurrir entre un extenso repertorio de formas de actividad lúdica que pueden llevar de la alegría a la pasión y del entretenimiento a la obsesión. Cuando el juego empieza a suscitar la ilusión de un rápido y fácil enriquecimiento y evoca remotas formas de combate en las que el jugador se siente fascinado y atraído por una tensión que mezcla el castigo y la recompensa y en la que el azar aparece como un invitado especial, estamos ya en el territorio abonado para el juego problemático, que podrá ser en algunos casos también patológico. El problema del juego patológico se da normalmente en los juegos de azar con remuneración económica. Aunque la actividad del juego no precisa necesariamente del componente económico para derivar en problemática, suele ser el carácter oneroso el factor que precipita su conversión en patológico. En los hogares y en los bares en los que juegan familiares y amigos, es muy corriente que los juegos de azar con cartas o dominó se hagan con alubias o monedas de muy escaso valor con la intención de mantener el interés del juego. Si no hay ganancia en el juego, se pierde el estímulo. Y al mismo tiempo no despertar ambiciones y rencores en los participantes. Podemos considerar que es una forma de prevenir el posible daño en una actividad que en la cultura popular se considera de riesgo, si se introducen elementos de valor en el juego. El afán de lucro es un factor muy importante del juego problemático, pero no es indispensable para que aparezca.
En este contexto, consideramos juego a una actividad en la que un individuo arriesga un objeto o algo de valor, por lo general dinero, a cambio de la posibilidad de conseguir otro objeto o más dinero o dinero de valor superior. Como veremos, existen múltiples tipos de juegos. En casi todos ellos intervienen factores de azar, pero los llamados juegos de técnica se caracterizan por el respeto a las normas, la capacidad y el entrenamiento de los participantes, que se identifican como determinantes en el resultado. En el ajedrez, por ejemplo, el azar se limita a la posibilidad de jugar blancas o negras, el resto es habilidad, técnica e inteligencia. En el llamado juego profesional, que casi siempre es un jugador de ventaja que dispone de información privilegiada, ya sea el corredor de apuestas en carreras de caballos o el corredor de bolsa de valores, los riesgos están medidos y limitados y la disciplina es central, por lo cual la destreza del sujeto ocupa un lugar prioritario respecto al factor de azar. Uno de los cambios más notables ha sido la creciente facilidad de acceso por parte de un público cada vez más joven a diferentes tipos de juego que pueden practicarse online. El público más joven, que durante el siglo XX podía ser filtrado a la entrada de los casinos y salas de juegos y otros espacios públicos y semipúblicos de juego, impidiendo su participación en el mismo, puede hoy entrar con bastante facilidad en cualquier plataforma de Internet en la que se puede jugar y apostar a innumerables juegos y deportes. El juego ha dejado de ser visto por los jóvenes como una cosa de mayores. Cada vez más jóvenes recurren al juego con apuestas, pudiendo originar en las personas más vulnerables problemas y trastornos que pueden derivar en ludopatía. Varias fuerzas convergen para aumentar el juego en los jóvenes. Por un lado, el componente económico, en la medida en que se ofrece la teórica posibilidad de ganar dinero fácil, en un contexto laboral difícil para una mayoría de ellos, al menos en España. Por otra parte, la mayor accesibilidad, ya que los juegos online permiten no solo el anonimato frente al control familiar, sino también evadir las restricciones legales, como es precisamente la de la edad. Asimismo, es el publicitario matrimonio entre el deporte y las apuestas, antes circunscrito a las quinielas de fútbol y para un público muy minoritario a las carreras de caballos. Se amplía hoy en día online a casi toda la totalidad de los deportes, siendo los medios audiovisuales de mayor audiencia utilizados como canales publicitarios para informar con persistencia sobre los juegos de las apuestas. La ludopatía consiste en una alteración progresiva del comportamiento por la que un individuo siente una incontrolable necesidad de jugar. Conocida desde la antigüedad, la ludopatía es un trastorno psicológico que han sufrido personajes ilustres como Descartes, Luis de Góngora o Dostoyevski, y que en España afecta aproximadamente a un 2% de la población, según datos de la Federación Española de Jugadores de Azar Rehabilitados. Actualmente está reconocida como enfermedad o trastorno psicológico por organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud. Como muchas enfermedades, la ludopatía no tiene una causa única. Existen muchos factores que están implicados, como algunas variables personales, como pueden ser impulsividad, baja tolerancia a la frustración, búsqueda de sensaciones, etc. O circunstancias concretas, como pueden ser problemas económicos, problemas familiares, problemas laborales, excesivo tiempo libre, escaso valor al dinero, etc. Si bien cada persona es distinta, muchos jugadores han seguido el mismo patrón para desarrollar la ludopatía, y la dependencia al juego se desarrolla principalmente a lo largo de 3 fases. La primera es la fase de ganancia, en la que el jugador comienza invirtiendo poco dinero y poco tiempo, y al mismo tiempo se juega poco y en ocasiones se obtienen muchas ganancias. Progresivamente el juego se va convirtiendo en la fuente de interés principal para el sujeto. La segunda es la fase de la pérdida. El jugador, al aumentar las cantidades y la frecuencia, las pérdidas aumentan también. Juega más tiempo y más dinero para obtener el mismo nivel de sensaciones o para intentar recuperar lo invertido. La tercera fase es la fase de la desesperación. Las pérdidas son cada vez mayores y empieza a suponer una grave preocupación para el jugador. Es entonces cuando se comienza a utilizar engaños y mentiras para ocultar que exista un problema relacionado con el juego, sus consecuentes pérdidas y para conseguir más dinero. En ocasiones se piden préstamos a familiares, falta dinero en casa o incluso se cometen actos delictivos. Durante las últimas fases, a menudo, al detener la conducta de juego, se generan síntomas fisiológicos como son la irritabilidad, los trastornos en el sueño, los temblores, los trastornos digestivos, etc. Entonces jugar se convierte en vía de escape a la disforia y al malestar, y un sentimiento culpable al cual el jugador responde con un autoengaño de
deber recuperar el dinero perdido. Todo esto genera una situación de descontrol en el jugador, que cada vez ocupa más tiempo, más dinero y más interés en la conducta adictiva que en el resto de su vida. Como parte del estudio de investigación sobre la visión global de la ludopatía en los jóvenes españoles, se han realizado grupos de entrevistas para explorar el sentir, el pensar y el vivir de exjugadores rehabilitados o en proceso de rehabilitación y de familiares que se han visto afectados por esta problemática del juego. El objetivo principal de estas entrevistas ha sido disponer de una perspectiva psicosocial paralela a la que la clínica, ayudando a recopilar información cualitativa que estiman puede ser de gran ayuda en la prevención de muchos jóvenes que podrían estar en riesgo de situaciones similares. Algunas de las principales conclusiones que concentran la visión del juego de sus propias víctimas, de los jugadores y de sus familiares son: todos los participantes iniciaron actividades de juego con apuestas inocentes, como pueden ser cromos, chapas, pago de bebidas, una moneda, etc., a temprana edad, entre los 12 y los 14 años. La influencia de los padres es importante, pero se necesita un complemento. Se debe llevar la información a los institutos y la principal actuación debe estar en la prevención. Todos los participantes coinciden en que existe un exceso de publicidad del juego. Se emiten prácticamente a diario y en multitud de canales, como pueden ser televisión, internet o carteles, sin importar el horario. Creen que no habrá acciones para fomentar el juego responsable, mientras los ingresos derivados del juego sean para el Estado mayores que las consecuencias negativas. Para la mayoría, la motivación principal es económica y la satisfacción de ganar. Solo recuerdan las veces que han ganado y no las que han perdido. Los jugadores mismos ya detectan que tienen un problema, sin embargo no quieren o no pueden dejar de jugar. Sienten miedo de tener que contar todo a familiares y amigos, el dinero que han perdido, las deudas, las reiteradas mentiras. También reconocen que vivir solo les facilita el jugar más. Prefieren jugar solos, sentirse aislados, sin que nadie les moleste. Todo lo demás no importa, no consideran que jugar sea una actividad para socializar. Argumentan que se evaden de los problemas a través del juego, y algunos son capaces de dejarlo temporalmente, pero acaban volviendo a jugar. El principal problema es que si ganan, siguen jugando porque creen que van a seguir ganando. Si pierden, siguen jugando para supuestamente recuperar lo perdido. Llegan a pensar que son profesionales del juego, expertos en la materia y disfrutan presumiendo de sus ganancias. Creen que pueden llegar a vivir del juego, se imaginan una vida a través del juego que no es real. Consideran que la influencia de los padres es importante, tanto para bien como para mal, pero no garantiza nada. A la hora de la verdad son ellos los que juegan. Consideran que el juego responsable no existe. El ludópata no es capaz de mantenerse en un nivel controlado o socialmente aceptado de apuestas. Es un todo o un nada. Los familiares siempre sospechan algo ante los cambios de actitud y la falta de dinero, pero nunca llegan a sacar unas conclusiones claras. Las sospechas de existir suelen ser en torno a problemas con drogas o con alcohol, pero nunca con el juego. Los familiares, según sus experiencias, sufren más las consecuencias de la ludopatía que los propios enfermos. La página web de la Dirección General de Ordenación del Juego, además de recoger instrumentos de evaluación y documentación informativa, propone diversas recomendaciones para jugar con responsabilidad. Entre ellas son: jugar por diversión, no por dinero, o para evadir problemas. No perseguir o intentar recuperar las pérdidas. Jugar por diversión. Disfrutar al ganar, pero considera que también se puede perder. No pedir dinero prestado para jugar. Jugar solo el dinero que previamente se haya decidido destinar a la diversión. No utilizar nunca el dinero destinado a gastos fijos, como pueden ser comida, transporte o alquiler. En tiempos de crisis emocional disminuye el autocontrol, evitar jugar en esos momentos. No permitir que el juego afecte a las relaciones con la familia y con los amigos. Establecer un límite de tiempo y de dinero para jugar. El único juego medido es el juego divertido.